¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludar a los amigos que cada sábado se reúnen, cada sábado se conectan para escuchar este programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Damos gracias a Dios sobre todo porque hemos seguido transmitiendo sábado con sábado programas en vivo. Gracias a Dios que hay colegas científicos, profesionistas dispuestos a compartir su conocimiento con aquellos que no somos expertos en esos campos donde ellos son. Es un placer saludarlos en nombre del equipo también que producimos este programa, el maestro Tennyson Chiray, el ingeniero David Cárdenas y algunos estudiantes que amablemente también se unen con nosotros, Julie, Sergio y otros. Bienvenidos todos. Y como dije, tenemos una gran red, ya puedo decir una gran red de científicos y profesionistas que han cooperado con este programa. Y hoy, pues no es la excepción. Hoy me da mucho gusto presentar a un conocido, una persona con la cual hemos trabajado en congresos simultáneamente. Me refiero al hermano ingeniero Ángel Racankov. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor, David, al ingeniero Racankov. Me da mucho gusto, hermano Racankov, saludarle. El hermano Racankov nos habla desde Quetzaltenango, Guatemala. Hace un tiempo estuvimos por allá en algún congreso de ciencia y fe. Y el hermano Racankov es un pilar ahí en ese país centroamericano, es un pilar en el área de ciencia y fe. Entonces, hermano Racankov, es un privilegio para mí y mucho gusto saludarle a la distancia y preguntarle cómo se siente, cómo están las cosas por ahí en Guatemala. Hola, doctor Luciano, qué gusto saludarle, verlo por este medio, a todos nuestros hermanos de Interamérica y particularmente a todos los que nos ven en Centroamérica y en Guatemala, en las diferentes páginas, en YouTube. Gracias a Dios, aquí estamos en el país de la eterna primavera y vaya, si no, ahora sí, todavía estamos con lluvia, deberíamos estar ya en época fría, pero disfrutando de las bendiciones, y aquí el programa se ha ido consolidando y en muchos lugares nos están viendo, así que qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Hermano Racankov, si nos puede escribir en breves palabras, ¿qué hace usted allí en Guatemala? ¿A qué se dedica? Soy ingeniero civil, trabajo en la rama de la ingeniería, pero desde hace 8 años estoy apoyando la educación adventista, particularmente acá en uno de los colegios más prestigiosos de nuestra red educativa, el Colegio Adventista Moisés Taya en la ciudad de Quetzaltenango. Aparte de ello, también soy maestro de la Universidad del Valle de Guatemala, en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Informática. Además de ello, hacemos investigación, promovemos lo que es el emprendimiento y la innovación tecnológica en diferentes ámbitos y trabajamos en evangelismo en la iglesia, apoyamos a los jóvenes
y tenemos actualmente un ministerio con el pastor Brandy Méndez, que se llama Fe y Ciencia Guatemala, donde tratamos de promover la enseñanza de la ciencia a la par de la fe en todo Guatemala. Hacemos congresos. Acabamos de terminar, doctor, una gira que se llamaba Excavando lo mejor de ti, en donde alcanzamos a más de 2,000 jóvenes presentando nuestra experiencia en el Dino Dig 2022, que es la excavación en Wyoming, dirigido por la Southwestern Adventist University, y dimos a conocer lo que prácticamente se hace allá, y gracias a Dios ahí estamos ya terminando. Hace 2 semanas la terminamos. Visitamos alrededor de 8 lugares diferentes en todo Guatemala, haciendo esta presentación con congresos de 300, 500 jóvenes. Así que ha sido una bendición este año. Qué bueno, hermano Rakankov. Y también yo creo que algo que nos une es que usted enseña matemáticas también. Así es, trabajo en el área de cálculo. Soy el encargado de dar toda esa temática de cálculo, análisis probabilístico, y un curso que se llama hidráulica, topografía. Ahí estamos compartiendo con los muchachos. Sí, gracias. Así que, estimado público, tenemos una persona muy competente. Me da mucho gusto ver que hay ya varios amigos uniéndose al programa, y qué bueno, ya con comentarios, con preguntas, con saludos. Recuerden que este programa es para ustedes, es para que juntos aprendamos, para que juntos aprendamos sobre la naturaleza y sobre el Dios que hizo la naturaleza. Y voy a pedir a mi compañero, el maestro Tennyson Chiray, que nos dé un poco más de los detalles del ingeniero Rakankov sobre su preparación académica, etcétera, para conocer más al ponente que tenemos hoy. La verdad, gracias Luciano, muy bienvenido también al ingeniero Rakankov. Ya escuchamos, la verdad, toda la información del ingeniero, ¿no? Lo que estudió, dónde trabaja, está muy interesante todo eso. Me llama la atención el tema de que hay algo en común, aparte de las matemáticas, entre el doctor Luciano y el ingeniero Rakankov, es que allá en Guatemala ellos tienen un programa también regular, ¿no? Semanal, así entiendo, que se llama Fe y Ciencia Guatemala. Él mencionó sobre este programa. Imagino que es un proyecto bastante interesante. ¿Y cómo va el proyecto, ingeniero? ¿Va ganando buena repercusión? Gracias a Dios, sí. Esto lo estamos trabajando en conjunto con Orión Estéreo, Radio y Televisión, que esa es la radio que cubre 2 campos, la Misión del Altiplano y la Asociación Occidental, pero que tiene un alcance grandísimo. Recientemente acaban de comprar una frecuencia más, hay servicio de cables que retransmiten la señal, así que está creciendo. Para el próximo año queremos darle un toque más profesional al programa, y estamos ahí adelante. Lo más importante es lo que los jóvenes se acercan a decirnos, ¿verdad? Y es que muchos de ellos de verdad que agradecen que haya un programa. Creo que es el único programa en Centroamérica hasta el momento de esta temática, y entonces también estamos como un proyecto llevar esto, si Dios lo permite, a El Salvador por lo menos el próximo año. El programa habla de astronomía o ciencia general. De ciencia en general, pero también le damos el toque teológico. Lo trabajamos en conjunto con el pastor Brandy Méndez. Él es un erudito, entonces compartimos ahí, y eso ha sido el secreto, yo creo, de este programa. Ok, muy bien, nos alegramos con ustedes a nivel nacional, ¿verdad? Así es, así es. Es un gran hecho, la verdad, sí. Pues mira, el ingeniero Rakankov, él nos va a hablar algo de un tema que le apasiona, así percibo. El título de la presentación de esta tarde es Un universo tamaño Dios. Y una pequeña descripción dice así: cuando el ser humano levanta sus ojos al cielo, en una noche estrellada, puede disfrutar de un gran número de estrellas. Si la persona utiliza un telescopio, disfrutará de un panorama más amplio. Si usa un instrumento mayor como el de la actualidad, el telescopio James Webb, y supe hoy que este telescopio James Webb
es el más potente telescopio de la actualidad. Utilizando ese instrumento, se dará cuenta de que al principio, lo que al principio vio con sus ojos es apenas una muestra muy pequeña de todo lo que hay en realidad. Existe entonces un universo tamaño Dios. Estamos muy curiosos, ingeniero, por escuchar sobre su trabajo, tus investigaciones y todo lo que tienes para contar a cada uno de nosotros. Déjenme comentarles que gracias a la tecnología estamos en 3 puntos diferentes. El maestro Tennyson Shirai está en Montemorelos, el hermano Rakankov está en Quetzaltenango, Guatemala, y su servidor está en la Ciudad de México. Este fin de semana hemos estado en un congreso de jóvenes profesionistas adventistas y otros también no adventistas. Hemos estado hablando también sobre diversos temas de ciencia y fe. Gracias a Dios, con mucho éxito. Así que, hermano Rakankov, es su tiempo, el público está ansioso de escuchar, y voy a pedir al público pues que mientras el hermano Rakankov habla, tomen sus notas, tomen su libreta de notas, hagan sus comentarios, sus preguntas, porque al final, como siempre, tendremos una interesante sesión de preguntas, comentarios, sí, para enriquecer el programa. Así que, hermano Rakankov, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar esta tarde de un universo tamaño Dios. Como bien lo decíamos, tengo el gusto de ser parte de la Asociación Guatemalteca de Astronomía y esta presentación fue inspirada en una presentación, valga la redundancia, del maestro ingeniero Edgar Castro Batten, quien es uno de los líderes de la AGA, y él presentó algo que de verdad impactó mi mente, que fue lo que inspiró para esta presentación. Y es que si nosotros nos damos cuenta desde el momento en el que nosotros nacemos, nuestro entorno se limita a un pequeño espacio. Ustedes pueden ver acá en esta ilustración a un bebé que está en su cunita, y si a él le preguntáramos en ese instante, pues notaríamos que él va a recibir o va a decir que su entorno es solamente su cuna. A manera que él va creciendo, entonces va expandiendo su horizonte, va conociendo otros detalles y ahora su universo va cambiando, se va haciendo más grande. Pues efectivamente eso es lo que nosotros hacemos cuando pensamos que ya tenemos un conocimiento amplio, nos damos cuenta de que todavía no conocemos nada, y a medida que vamos investigando y vamos internándonos en el estudio de la astronomía, nos damos cuenta de que todavía estamos literalmente en pañales en cuanto a la investigación. Tenemos que empezar diciendo o ubicándonos dónde está la Tierra. Todos sabemos que la Tierra es parte del sistema solar y que el sistema solar es parte de la Vía Láctea. Estamos en este punto. Aquí tenemos la Vía Láctea y ahí estamos ubicados. Sabemos que hay 28,000 años luz desde la Tierra hasta el centro y hay 22,000 años luz de la posición de la Tierra a la orilla, lo cual nos dice de entrada de que no alcanzaría una vida humana para ir a la orilla, que es el punto más cercano, digamos. Entonces, cuando ya decimos que no alcanzaría una vida humana y que si pudiésemos hacer una nave espacial que rompiera, por ejemplo, o que pudiese movilizarse a la velocidad de la luz, con todas las implicaciones que eso tiene y que hasta el momento nosotros no sabemos cómo funcionaríamos en una nave, qué pasaría con nosotros, si la cuestión del tiempo seguiría siendo igual o cambiaría al tener la velocidad de la luz, pero lo que sí es claro es que no alcanzaría una vida humana para ir a cualquiera de esos puntos. Sabemos también que el Sol tarda 226 millones de años en dar una vuelta completa a nuestra galaxia. Esa estrella más importante
de nuestro sistema tarda una cantidad grandísima para poder dar una vuelta completa a nuestra galaxia. Y yo quisiera que hoy ustedes y yo pudiésemos hacer un experimento mental y decir, bueno, es que cuando hablamos de 226 millones, ¿cómo lo podemos vislumbrar? ¿Qué algo que nos dé la idea clara de la magnitud de este número? ¿Y qué les parece si hacemos una comparación de un tamaño promedio, un tiempo promedio de edad de una persona? Analicemos con una persona que vive 50 años. ¿Cuánto se ha movido la galaxia en esos 50 años? Bueno, si sabemos que el Sol tarda 226 millones de años en dar una vuelta completa, ese sería nuestro círculo completo. Sabemos que un círculo, una circunferencia, tiene 360 grados. Si hacemos esa división, entonces obtenemos 627.777.78 años por grado. O sea, para un grado equivaldría a esta cantidad. Entonces, 50 años dividido esa nueva cantidad, ¿cuánto nos da? Pues que en 50 años que ha vivido una persona promedio, la galaxia se ha movido 0.00008 grados. Prácticamente podemos concluir entonces que esto no es perceptible. Que la vida humana, al compararlo con estas cantidades, realmente es extremadamente pequeña. Pero entonces, realmente entramos a decir que estos son cosas totalmente grandes. Son cosas extraordinariamente grandes cuando las podemos analizar. Pero ojo, estamos empezando. Ahora, sabemos en dónde estamos ubicados y esto, nuestra posición respecto al universo, se lo debemos a Halley Shapley. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, esta imagen de la biografía de este gran astrónomo y dice el hombre que logró medir el universo. En su momento, Shapley estableció en dónde estamos ubicados respecto al universo. Pero él no ha sido el único que ha intentado ubicarlo. En el 2 de marzo del año 1972, a las 8:42 p.m., la NASA lanzó la sonda espacial no tripulada, el Pioneer 10, desde Cabo Cañaveral, en Florida. Este era un proyecto muy ambicioso que buscaba lanzar una sonda al espacio intergaláctico. Y entonces surgió una pregunta: ¿qué pasa si alguna vida extraterrestre tuviese contacto con esa sonda? ¿Qué pasaría? ¿Qué información le podríamos dar a ellos? Bueno, se lanzó la sonda y entonces hubieron dos astrónomos muy famosos, porque uno de ellos es un astrónomo estadounidense que probablemente ha sido el más grande divulgador científico, Carl Sagan, y Frank Drake, su colega Frank Drake. Ellos decidieron establecer una manera en la cual pudiesen orientar, en dado caso un ente extraterrestre tuviese contacto con la sonda Pioneer 10. Y entonces ellos idearon una manera de cómo podrían estos seres que no conocen nuestra posición en el universo ubicarse. Y entonces ellos lo hicieron utilizando la siguiente lógica. Si usted estuviera en el océano y tuviese que ubicarse de alguna manera, usted tuviese que buscar alguna manera de cómo dar su posición, sus coordenadas a alguien, pero esa persona nunca ha estado en el lugar, pero está en el océano, no, los puntos para poderse referenciar podrían ser los faros. Recuérdense que los faros eran colocados en lugares estratégicos para orientación. Y precisamente eso es lo que ellos quisieron hacer. Así que Carl Sagan estableció lo que se conoció después como los 14 pulsares. ¿En qué consistían los 14 pulsares? Bueno,
En lugar de colocar faros, se colocaron pulsares. ¿Qué eran esos pulsares? Pues eran la luz, ondas que proyectaban grandes estrellas, supernovas. Y entonces se estableció una manera en la cual se podía medir de cada uno de esos 14 pulsares hacia un punto específico. Y en este caso, ese punto específico tendría que ser la Tierra. Cada uno de esos pulsares en sistema binario se establecieron la cantidad, porque cada pulsar, cada una de estas supernovas, que en realidad resultan de explosiones de otras estrellas, la intensidad que tenían esas ondas. En un sistema binario, como ustedes lo pueden ver acá, se dieron indicaciones de tal manera que esos entes pudiesen encontrar y ubicar a qué pulsar se estaban indicando, y entonces así se pudiesen ubicar. Además de ello, habían otras informaciones, como por ejemplo, que era el tercer planeta del sistema solar, y específicamente se hacía referencia, como ustedes lo pueden ver ahí en el punto 3, a la sonda tripulada Pioneer 10. Lo que ellos querían era que alguna ente que estuviera fuera de la galaxia pudiese encontrarlo. Fue interesante esa experiencia. De hecho, la sonda tripulada no volvió a la Tierra y está en algún punto que no se sabe específicamente dónde, pero hasta el momento, pues no pasó nada de lo que se esperaba, pero era un experimento interesante de cómo poder ubicar a la Tierra cuando nosotros pensamos que nosotros ubicándonos, pero no desde la Tierra, sino en un punto fuera de ella. Entonces, para ello, necesitamos tener medidas astronómicas. Y bueno, la principal medida astronómica que nosotros conocemos, pues, es el año luz. ¿Pero qué es un año luz? En realidad, un año luz es una medida astronómica de distancia que resulta de la siguiente secuencia lógica. Sabemos que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo. Además de ello, sabemos que entonces que en un segundo vamos a recorrer 300,000 kilómetros. Pero si ahora lo convertimos en un minuto, entonces tendríamos que multiplicar esos 300,000 kilómetros de cada segundo por los 60 segundos que tiene un minuto. Pero si ahora lo queremos hacer en una hora, entonces tendríamos que decir que los 300,000 lo tenemos que multiplicar por 60 segundos, pero por 60 minutos que tiene una hora, es decir, por 3,600 segundos que hay en una hora. Pero si a eso nosotros le queremos agregar las 24 horas que tiene un día, a esta cantidad la tenemos que multiplicar por 24. Pero si sabemos que en un año hay 365 días, lo estamos tomando así, sin tomar ese cuarto adicional que tiene exactamente el movimiento de traslación, entonces tendríamos 365 por todas las cantidades anteriores. Eso nos da entonces una cantidad interesante de 9.460.730.472.580.80 kilómetros. Vamos a redondearlo en 9.4 billones de kilómetros. Eso es lo que representa un año luz. Cuando nosotros vemos esto, definitivamente que miramos que esto es una cantidad enorme. Pero ¿sabían ustedes que en realidad esto se queda corto? Y eso es lo que queremos esta tarde que podamos conocer y entender. El año luz dejó de ser una unidad que nos pudiera representar cuando estamos viendo el universo en la magnitud real que tiene. Y entonces fue necesario encontrar una nueva medida que pudiese ser mucho más sencilla y más práctica, y se estableció el parsec. ¿Qué es el parsec? Bueno, el parsec no es otra cosa que la relación en un triángulo rectángulo que habría entre la distancia de la Tierra
hacia el Sol, a la cual le vamos a llamar una unidad astronómica, y luego vamos a establecer que el ángulo de abertura va a ser de 1 segundo. A través de trigonometría llegamos a encontrar que el cateto adyacente, que estaría entre el punto donde se abre el ángulo y el Sol, nos da 3.26 años luz, lo que ahora vamos a conocer como un parsec. Pero que no se nos olvide que un año luz es 9.4 billones. Entonces, cuando hablamos de un parsec, estamos hablando de 3.26 años luz, que es una medida todavía mayor. Pero, entonces tenemos que las unidades de medidas galácticas quedarían de la siguiente manera. Un parsec, 3.26 años luz. Pero recordémonos que nosotros le podemos ir agregando prefijos y esos prefijos van aumentando. Por ejemplo, kilo. Entonces hablamos de kiloparsec. Entonces un kilo, que son 1000, multiplicado por los 3.26, obtenemos 3.260 años luz. Cuando digamos kiloparsec, estamos hablando de 3.260 años luz, pero recuérdense que los años luz equivalen a 9.4 billones de kilómetros. Ya cuando empezamos a ver esto, notamos que estamos hablando de cosas realmente grandes. Pero podemos hablar también de unidades de medida extragalácticas. Es decir, las medidas galácticas es cuando estamos dentro de la Vía Láctea. Pero cuando salimos de la Vía Láctea, tenemos que utilizar entonces ahora unidades de medida extragalácticas. Y entonces ahora hablamos, por ejemplo, de 1 millón de parsec, que vendría a ser un megaparsec. Y aquí ya estamos hablando de 3.260.000 años luz. Pero podemos todavía hablar de cantidades más grandes, como el gigaparsec. Aquí estamos hablando de 1.000 millones de parsec. Y entonces estaríamos hablando de 3.260 millones de años luz. Recuérdense que siempre eso lo tendríamos que multiplicar por el 9.4 billones de kilómetros y básicamente estamos hablando de medidas de distancia extremadamente grande. En este punto, ¿no le parece, querido oyente y televidente, que podríamos hacernos la siguiente pregunta y decir, no, definitivamente, si eso, cuando hicimos el análisis de los 50 años que vive una persona, en realidad, el ser humano, su vida es muy, muy pequeña comparada con todo lo que hay en el universo. Ahora, ¿para qué me sirve un parsec? Bueno, vamos a colocar, o dónde puedo usar esa medida del parsec. Yo les propongo que tengamos, por ejemplo, el cinturón de Orión, una de las constelaciones más impresionantes que tiene el universo. Y hablemos de las 3 estrellas que están allí, Mintakan, Anlinan y Anitak. Bueno, resulta que si yo quisiera medir la distancia entre, por ejemplo, el centro del cinturón de Orión con una de las estrellas más próximas que no es parte de su cinturón, la única manera de poderlas medir sería utilizando estas medidas extragalácticas. Y entonces, si yo sé que un parsec equivale a 3.26 años luz, la medida del centro del cinturón de Orión a la estrella más próxima, estamos hablando de que son 30 parsec, es decir, 97.8 años luz. ¿No le parece interesante, impresionante? Ahora, tenemos que recordar que estas distancias cobran todavía más sentido cuando nos quitamos de la mente el hecho de que una constelación no está en 2 dimensiones, sino que están en 3 dimensiones. Es decir, no es que una estrella esté ubicada en línea recta con la otra en el mismo plano, sino que hay una que está más cerca y una que está más lejana. Diríamos hablándole en un concepto de 3 dimensiones. Entonces notamos que las distancias entre ellas
están siendo extremadamente grandes. Ahora, hasta hace algunos años, el año luz era lo máximo para nosotros. Pero no vayan ustedes a extrañarse si ahora que tenemos el grandioso telescopio James Webb, que ya empezó a mandarnos imágenes, que ya empezó a generar información de lo que antes nosotros mirábamos, ahora en una definición mayor y mejor, estamos viendo que el universo es más grande de lo que nosotros conocíamos. Entonces, en algún tiempo, el parsec va a ser una unidad fuera de lugar y tendremos, ya no nos alcanzará ni siquiera el mega, el giga, y tendrían que aparecer una nueva unidad porque cada vez nos estamos dando cuenta de que el universo es más grande de lo que nosotros podemos creer. Ahora hay algo interesante aquí. Algunos datos para empezarnos a ubicar en estas cantidades astronómicas grandiosas. Veamos el radio de la Vía Láctea. El radio de la Vía Láctea se ha establecido en aproximadamente 15.337 parsecs. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Si a eso lo vamos convirtiendo a otras unidades, entonces podemos hacer el número más pequeño, pero utilizando el prefijo kilo. Y entonces podríamos decir que esa unidad equivale a 15.33 kiloparsec. Estamos hablando del radio de la Vía Láctea. Por lo tanto, el diámetro vendría a ser 30.67 kiloparsec, que sería lo mismo decir 30.674.8 parsec. Vean que esas son cantidades enormes. Y la distancia, si ustedes pueden observar, perdón, más o menos en la ubicación del Sol hacia el centro de la Vía Láctea, estamos hablando de 8.59 kiloparsec, lo cual viene siendo 8.588.9 parsec. Si usted lo quisiera medir en kilómetros, entonces habría que convertirlo a los 9.48 billones de kilómetros, al cual equivale un año luz. Entonces nos damos cuenta de que estas medidas son extremadamente grandes. ¿Pero qué creen? Esto no es lo más grande en el universo. Cuando el ingeniero Edgar Castro presenta esto, yo me impresiono con algunas investigaciones que él ha realizado y él simplemente utiliza la siguiente palabra. Cuando estamos hablando de la galaxia, de la Vía Láctea, estamos, como quien dice, en el barrio, en la colonia, en la cuadra, donde usted está con sus amigos y donde salíamos a jugar, que le decíamos la barriada, el barrio, el grupo. No estamos hablando de la Vía Láctea, estamos hablando aquí todavía adentro, no hemos salido. Pero ¿qué pasa si ahora salimos? Bueno, resulta que ahora tenemos que hablar de el grupo local. ¿Y qué es el grupo local? El grupo local viene a ser ya las galaxias que están cercanas a la Vía Láctea. En otras palabras, aquí ya estamos hablando del vecindario. Aquí ya estamos hablando de la galaxia y otras galaxias que están cercanas y ya deja de ser la cuadra y ahora es todo el vecindario. Entonces a esto nosotros le vamos a llamar un grupo local. Y ustedes pueden observar aquí en el centro, en letra roja, está la Vía Láctea, pero no estamos solos. Hay otras galaxias que más o menos vienen teniendo las mismas magnitudes en distancia que acabamos de ver que tiene la Vía Láctea. Obviamente algunas un poco más grandes y otras más pequeñas. Entonces, ¿quiénes están en el grupo local? Aproximadamente 30 galaxias que se encuentran en un radio de 1 megaparsec. O sea, estamos hablando de 3.260.000 años luz. Y eso es una cantidad grande. Por ejemplo, hablemos de alguno de esos grupos locales, como la Gran Nube de Magallanes. La Gran Nube de Magallanes, por ejemplo,
Se cree que es el producto de una supernova. En el 1987 se estableció, se logró establecer y dar algunos detalles. Y recuérdense que una supernova se cree que es una estrella que explotó y que dio lugar a una nueva. La Gran Nube de Magallanes puede ser observado con un buen telescopio en una noche como las de ahora, de diciembre, una noche donde está el cielo despejado y se puede ubicar fácilmente, y algunos expertos pueden tomar fotografías porque tiene una luminosidad de 1/10 de la Vía Láctea. La distancia es de 49 kiloparsecs y se cree que la Gran Nube de Magallanes consta de 30,000 millones de estrellas. Y estoy seguro que ahora que usted escucha este nombre o habla de 30,000 millones de estrellas, ¿qué le vino a la mente? ¿Sabe qué me viene a la mente a mí cuando yo veo esto, cuando escucho estas ponencias? Cuando salió Abraham a ver una noche estrellada, y Abraham todavía tenía muy poco tiempo, venía desde que había salido, recuérdense que era todavía de la descendencia de Adán, no había pasado mucho tiempo, y Abraham tenía unos ojos probablemente más potentes que los nuestros, y en una noche de estrellas, Dios le dice a Abraham, mira las estrellas, ¿las puedes contar? Y Abraham, ¿se recuerdan qué dijo? No, no las puedo contar. Pues así será tu descendencia. Esa era una promesa maravillosa. Yo cuando veo esto, 30,000 millones de estrellas, la Gran Nube de Magallanes, wow, y que esto es parte de algo que se llama un grupo local, yo me quedo impresionado y cada vez me siento más pequeño comparado con esto que estamos viendo. Pero también está la pequeña Nube de Magallanes. Esta es una galaxia irregular, más o menos tiene la misma luminosidad que la Gran Nube de Magallanes. Estamos hablando de que hay una distancia de 58 kiloparsec. Ahora entienden por qué era importante empezar hablando de esa cantidad de lo que es el parsec, esos prefijos del kilo, y recordar que un parsec son 3.26 años luz y que un año luz equivale a casi 9.4 billones de kilómetros. Como para tener un dato, porque si usted lo metiera en una calculadora, se llena de ceros y entonces es un poquito más complicado poderlo llevar. Se considera que hay 6.500 millones de estrellas y más o menos 9.000 años luz de diámetro. También tenemos, por ejemplo, la galaxia enana de Sagitario. Es una galaxia enana, se llama así porque comparado con otras es pequeña. Tiene una interacción con la Vía Láctea. Sus estrellas empezaron a derramarse, es decir, a derretirse, y se empiezan a unir con algunas de la Vía Láctea, y entonces se confunden con ellas. Lo que los grandes astrónomos dicen es que probablemente en poco tiempo, pero al decir poco tiempo estamos hablando de poco tiempo astronómicamente, y ustedes cuando los oyen hablar, ellos dicen poco tiempo, son miles de años, puede ser que desaparezca. La galaxia enana de Sagitario la tenemos exactamente enfrente de la Vía Láctea, y entonces se calcula que hay 10,000 años luz, o que tiene 10,000 años luz de diámetro. Pero también tenemos la galaxia de M31 Andrómeda. Esta también se puede ver fácilmente con telescopios espaciales, y aquí ya estamos un poquito más lejos, porque aquí ya estamos en otra galaxia, y esta es la galaxia cercana más grande a la Tierra. Aquí hay varias de las características que tiene. Por ejemplo, que en el centro hay dos concentraciones más separadas. En una de ellas se cree que existe un agujero negro de aproximadamente una masa de 3 millones de masas solares. O sea, estamos hablando de cosas realmente grandes. Está dentro de la constelación de Andrómeda y se calcula que tiene alrededor de 1.280 billones de estrellas. Imagínense la magnitud. Es importante recordar que para nosotros en América Latina,
es diferente la expresión billón que, por ejemplo, en el sistema inglés, que sería, por ejemplo, en Estados Unidos. Un billón americano equivale a 1.000 millones en América Latina. Solo como para que tengamos el dato, esto es una manera de tener hay una diferencia ahí en el sistema de medición. Entonces, un billón americano equivale a más o menos 1.000 millones. Eso porque cuando usted busca información, a veces usted hace el cálculo y no le da. Recuerde que un billón americano es 1.000 millones en América Latina. Pero también tenemos la M33, la galaxia del Triángulo, que se calcula que tiene 2.7 millones de años luz. Es pequeño, pero aquí voy a usar una expresión, es inmenso pero pequeño. ¿Cómo así que inmenso pero pequeño? Comparado con nuestra planeta Tierra es inmenso, pero comparado con otros parámetros del universo es muy pequeño. Entonces, vean ustedes cómo lo estamos analizando. Está la Tierra, el sistema solar, esto es parte de la Vía Láctea, de la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero luego hay un grupo local, grupitos de galaxias que están cercanos y que forman entonces ahora, pues eso, grupos de galaxia. Tenemos la galaxia de M33 del Triángulo. Esta se calcula que hay 240.000 billones de estrellas. Imagínense ustedes eso. Es de tipo espiral y tiene más nebulosas que la Vía Láctea, y eso también es parte de ese grupo local. Pero los grupos locales ahora forman otro grupo más grande también, que son los grupos de galaxias. Y tienen las siguientes propiedades. Por lo menos están constituidas por 50 galaxias. Y cada grupo local de galaxias tienen cada una de ellas unas 30 galaxias, como para que empecemos a ver la magnitud de lo que estamos hablando. Probablemente tienen un diámetro de unos 2 megaparsecs, tiene una masa de orden de 10 a la 13 masas solares, lo que es la masa del Sol, 10 a la 13, o sea, tendríamos que agregar 13 ceros. La dispersión de velocidades del orden de 150 kilómetros por segundo, y un grupo local consta de más de 30 galaxias, que era lo que estábamos hablando. Entonces aquí ya estamos viendo un grupo, ya estamos hablando de cosas mayores. Recordemos entonces que, por ejemplo, 10 a la 6 es 1 millón, 10 a la 9, 1.000 millones, y si hablamos de 10 a la 13, estamos hablando de 10 billones. Obviamente, como dijimos hace un rato, para Latinoamérica. Es importante recordar quiénes han sido los pioneros en la investigación de estos temas. Y en el tema de los cúmulos de galaxias, tenemos que mencionar a este gran astrónomo estadounidense, George Oden Abel. Vivió de 1927 a 1983. A él le debemos haber catalogado muchos cúmulos de galaxias a partir del Palomar Sky Survey. Era un gran observador, utilizó herramientas, telescopios, y logró entonces catalogar a varios de estos cúmulos de galaxias. ¿Qué es un cúmulo de galaxia? Bueno, un cúmulo de galaxias tiene las siguientes propiedades. Es un grupo de galaxias asociadas que interaccionan entre ellas a través de la fuerza de la gravedad. Es interesante cómo la fuerza de la gravedad actúa aquí. Recordémonos que hay leyes que rigen el universo y la gravedad es una de ellas. Obviamente tiene sus efectos diferentes dependiendo de dónde lo estemos viendo. Sin embargo, la fuerza de gravedad está presente prácticamente en todos lados. Los cúmulos más pequeños tienen solo unos pocos miembros, pero los mayores pueden tener miles de galaxias y tienen una masa del orden de 10 a la 13 masas solares. Desde aquí podemos ver el cúmulo de galaxias Abel,
1689. Más o menos así es como se observa este cúmulo de galaxias. Tenemos el cúmulo de Virgo, que es nuestro grupo local, pertenece al cúmulo de Virgo, es una agrupación de 1000 galaxias y con un diámetro de 65 millones de años luz. El cúmulo de Virgo es nuestro cúmulo al cual pertenece nuestra galaxia. Entonces, ahora, haciendo un pequeño resumen en este momento, vemos que, por ejemplo, el círculo rojo es un grupo local de aproximadamente 30 galaxias y un megaparsec de distancia. Pero ese grupo local forma luego un cúmulo. Hablemos del cúmulo de Virgo. Si hablamos del cúmulo de Virgo, ahora estamos hablando de 1000 galaxias, pero cada galaxia tiene un grupo local que serían 30 galaxias. Y aquí ya estamos hablando de una distancia de 8 megaparsec. Pero eso no es lo más grande. Hablemos de la dinámica de los cúmulos de galaxias. Los cosmólogos que estudian las galaxias, las estudian como que fueran partículas de gas. Las galaxias en los cúmulos tienden a huir. Su gravedad las atrapa, pero hay una lucha de dos fuerzas, como lo que pasa en el Sol. La fuerza externa de la gravedad y su centro quiere sacarlo, expandirlo, debido a los momentos angulares. Entonces, se tienen que estudiar como que fuera un gas. Es la analogía que hacen para poder estudiarlas. ¿Qué características tienen estos cúmulos de galaxias? Bueno, que contienen desde 50 a 10,000 galaxias, gas caliente emisor de rayos X y gran cantidad de materia oscura. Y es interesante que aquí empezamos a hablar de materia oscura. Y esto es lo que mantiene unidas o cohesionadas a las estrellas de las galaxias. En cada galaxia hay una gran cantidad de materia que en lugar de llamarle oscura, debería de ser transparente, porque eso es en realidad el color que tiene. Sin embargo, es una materia que no se refleja en la luz, es decir, no emite luz. De ahí el término oscuro. En realidad es porque no se conoce, no porque no se vea, sino porque no se conoce. Los expertos, astrónomos y científicos todavía no han determinado qué es, pero ¿por qué decimos que lo hay? Bueno, simplemente porque se ven sus resultados. Inclusive se puede medir. Fritz Zwicky logró medir que las masas de todos los cúmulos no son suficientes para mantenerlas en su lugar, sin embargo, están cohesionadas, es decir, tienen el efecto gravitacional necesario. Y es interesante que esto no se ve, pero se sabe que existe por sus efectos. Y aquí hay un punto interesante. Los astrónomos no saben qué es, no lo pueden ver, pero sí pueden medirlo, por lo tanto dicen no se ve, pero sabemos que existe por sus efectos. ¿No le parece que esto en algún lugar nosotros siempre lo decimos al hablar de Dios? No lo vemos, pero podemos sentirlo y podemos ver su presencia en nuestras vidas. Normalmente tienen un diámetro de 8 megaparsecs, pero esto no es lo más grande. Hay algo más grande que son los supercúmulos de galaxias. ¿De dónde sale un supercúmulo? Es un cúmulo más otro cúmulo más otro cúmulo y forman supercúmulos. Pero un cúmulo es un grupo de galaxias y estos cúmulos de galaxias están formados por grupos locales que son grupos de galaxias vecinas. Quisiéramos hacer una analogía, entonces el barrio, la colonia y ahora es la ciudad. Así más o menos vamos viéndolo. Una de las más famosas es, al cual nosotros pertenece nuestra galaxia, es el gran supercúmulo de Laniakea, que se estima que contiene 100,000 galaxias. Estas agrupaciones se comportan de forma parecida a los cúmulos, solo que en ellas las partículas elementales que lo constituyen ya no serían galaxias individuales, sino que ahora son
grupos y cúmulos galácticos. ¿Cómo podríamos explicarle esto a un niño? Bueno, podríamos tener muchos maíces o frijoles. Entonces decimos, bueno, aquí hay este frijol, es nuestro planeta. Bueno, este frijol está rodeado de otro grupito de frijoles y eso los metemos en una bolsita pequeñita. Pero este grupito de bolsitas, hay varias bolsitas, están en una bolsa más grande. Pero esta bolsa hay otras bolsas como ella que adentro tienen otras bolsas y otra bolsita pequeñita y los frijolitos adentro y ahora los ponemos en un gran costal o en una bolsa más grande. Pues así es como vamos viendo esto. Ese es el universo. Y algo que tenemos que mencionar en este punto es que los supercúmulos y todo lo que estamos hablando, hay un orden, si ustedes se dan cuenta. Hay un orden. Un grupo forma otro y luego forma otro. Hay un orden. Y ese orden pareciera un orden perfecto. Podemos hablar de grandes supercúmulos. Tenemos el de Laniakea, pero está el de Shapley, el de Coma, el de Perseo-Piscis, por ejemplo. ¿Y cómo se ven los cúmulos, los supercúmulos? Bueno, de hecho, el nombre científico proviene de idioma hawaiano, que significa cielos inconmensurables. Al hablar entonces de todo este tema, lo que nosotros estamos empezando a ver es que, por ejemplo, aquí pareciera, no sé a qué se le imagina usted cuando ve esta imagen, pero un supercúmulo pareciera que fuera cabello, que fuera una cabeza donde lo que nosotros estamos viendo es cómo salen pelitos, fibras de cabello y cada una de ellas en realidad son grupos de galaxias. Esto fue propuesto por David Naguá Napoleón, profesor de lengua hawaiana de la Universidad de Hawái, para la denominación del supercúmulo local y en honor de los navegantes polinesios y su conexión con el firmamento. Laniakea, que es el supercúmulo a donde nosotros pertenecemos, y ese puntito rojo que ustedes ven ahí es nuestra galaxia, pero esa viene siendo parte de otros cúmulos que forman un supercúmulo y ahora todo esto se ve como que fueran cabellos. Hay algo interesante. Los patrones en la naturaleza se repiten y nosotros vamos viendo que hay cosas que se van pareciendo fácilmente. Ubiquémonos nuevamente en nuestro mapa haciendo un resumen. Tenemos el grupo local que está formado por lo menos 30 galaxias y tenemos un megaparsec de radio. Y luego tenemos el cúmulo, tomemos el ejemplo del cúmulo de Virgo, aquí ya estamos hablando de 1000 galaxias, estamos hablando de 8 megaparsec, y ahora tenemos un nuevo círculo verde que viene a ser el supercúmulo de Laniakea, y aquí ya estamos hablando de 100,000 galaxias, y esto ya estamos hablando de 160 megaparsec de distancia. Y usted podría decir, wow, pero quiero decirle algo. Esto todavía no es lo más grande en el universo. Hablemos un poquito del supercúmulo de Laniakea. Es el supercúmulo de galaxias al que pertenece nuestra galaxia, la Vía Láctea, y por lo tanto también el sistema solar y la Tierra. Ha sido definida en septiembre de 2014, noten que eso no es hace mucho, estamos hablando de hace 8 años, cuando los astrónomos de la Universidad de Hawái, liderados por Brent Tully, establecieron este parámetro. Ahora la pregunta es, ¿cómo conocemos esto? Se pueden tomar fotos del cielo y luego se van armando en forma de rompecabezas. Y hay astrónomos que dedican toda su vida a ir armando esas piezas de rompecabezas y para ello tienen que tomar grandes cantidades de fotografías. Brent Tully es el astrónomo al que se le reconoce iniciar todo este estudio
Y hay muchas cosas que hay que construir todavía. Métodos, se han utilizado algunos métodos, como el método de corrimiento hacia el rojo. Y recuérdense que en la astrofotografía, y hablando de astronomía, esas intensidades de rojo lo único que nos están indicando es distancias. Dependiendo de las tonalidades de rojo, así sabemos nosotros cuáles galaxias o estrellas están más cercanas o están más alejadas. Aquí está Brent Tully, astrónomo del Instituto de Honolulu, Hawái, que en 1972 obtuvo su doctorado en astronomía en la Universidad de Maryland. La especialidad de Tully es la astrofísica de galaxias, y junto con J. Richard Fisher propuso un nuevo método para determinar las distancias a galaxias llamada relación Tully-Fisher. Imagínense, ellos establecieron y por eso se llama ese método relación Tully-Fisher. Yo sé que en esta hora muchos jóvenes nos están viendo y algunos de ellos cuando entran a la clase de matemática, de física, de química, yo sé que algunos la sienten muy pesada, pero si tú ves dónde las matemáticas tienen sentido y cuánto beneficio puede traer esto a la vida del ser humano, ¿no te gustaría que en algún momento pudieran decir, esa es la relación Pérez-Gómez, Juárez-Rodríguez, ¿no? Y que seas tú uno de ellos y que aparte de eso tú seas un joven creyente en Dios, y yo creo que eso sería algo fantástico. Sigamos hablando un poquito del supercúmulo de Laniakea. Laniakea agrupa 4 grandes supercúmulos de galaxias relativamente próximos entre sí. Cuando decimos relativamente es porque obviamente estamos hablando de megaparsec y eso ya es una cantidad bastante grande. El supercúmulo de Virgo es el grupo local y la propia galaxia de la Vía Láctea forma parte de este. El supercúmulo Hidra Centauro, el Gran Atractor y el supercúmulo de Norma y Ofiuco. El Gran Atractor es un lugar que atrae a miles de galaxias a ese punto. De hecho, por eso se le llama el Gran Atractor. Todavía no está definido claramente por qué son atraídas allí, pero hay evidencia clara de que allí hay una atracción. Puede producir, ¿qué es lo que lo produce? Todavía hay mucho que analizar. Vean este detalle interesante. Esta es una animación en 3D y usted podría decir, bueno, esto ya nosotros no lo podemos observar, esto no se puede observar ya, escapa a los telescopios. Estamos hablando de un tamaño aproximado de 160 megaparsec o 521 millones de años luz. Todo esto ya se obtiene a través de modelos computacionales, modelación matemática a la cual se le agregan parámetros y esos parámetros generan a través de estos grandes computadores lo que nosotros podemos observar. ¿Cuáles son algunas características? Bueno, de hecho, Laniakea se dirige en dirección al gran supercúmulo de Shapley. Se modelan como que fueran fibras. Sabemos que interactúan entre ellos y si pudiéramos verlos a distancias enormes, que aquí es donde yo quisiera ir centrando, los astrónomos dicen, para poder observar y tener modelación, tenemos que imaginarnos que nosotros estamos viéndolo fuera de ese supercúmulo. Y hay una expresión que utilizan los astrónomos y a esto le llaman distancias de dioses. ¿Qué les parece? ¿Cómo así que distancias de dioses? Bueno, ellos dicen tendría que ser un dios, super dios, que está a una distancia mayor que todo esto y que es el único que puede observarlo todo. Y eso ya escapa al ser humano. Me parece interesante que ellos utilizan esa expresión a distancias de dioses. Bueno, eso es muy interesante y no lo perdamos de vista para la parte final. Tendrían que estar inmensamente alejados y entonces podríamos ver que hay varios cúmulos de galaxias que tienen nombre y que están estudiando por astrónomos galácticos. Pero esto sigue y sigue.
A veces pareciera que no hay un tope del universo. Entendemos poco porque son estructuras realmente muy, pero muy grandes. Los supercúmulos de galaxias vendrían a ser como que usted tuviera dos grupos de cabellos diferentes y cada hebra del cabello son cantidades de supercúmulos y grupos locales y galaxias y estrellas, por lo tanto. Entonces, un supercúmulo de galaxias, que se conocen muchas, realmente estamos hablando de enormes cantidades de estrellas y distancias que escapan realmente a nuestra capacidad mental. Pero esto no es lo más grande. Hay unas entidades todavía más grandes llamadas filamentos galácticos y también murallas. Son integración de filamentos que son complejos de supercúmulos de galaxias. Tienen uniones y vacíos enormes que hoy se cree que tienen mucha importancia para la energía oscura. Las murallas parecen espacios en 3D y pueden abarcar 500 millones de megaparsec de longitud. Imagínense. Entonces tenemos que agregar a nuestro mapa parámetro otra cantidad. El grupo local, 30 galaxias, 1 megaparsec. El cúmulo, tomamos el cúmulo de Virgo, siempre tomamos como ejemplo 1, 1000 galaxias, 8 megaparsec. El supercúmulo de la Niaquea, 100.000 galaxias, 160 megaparsec. Y un filamento, aquí ya estamos hablando de 100 millones de galaxias y distancias de 500 megaparsec. Por ejemplo, tenemos la muralla Hércules, Leo. Es una muralla y ustedes pueden ver aquí, ya no tenemos ni siquiera una fotografía, lo que tenemos es un modelo matemático creado en computadora. Estamos hablando de 300 millones de años luz de ancho y 15 millones de años luz de espesor. Estamos hablando realmente de cosas impresionantes. Y una muralla. Una mayor estructura conocida como hasta el momento, puede ser la parte del universo identificada más grande. La Gran Muralla Sloan fue descubierta en octubre del año 2003 por J. Richard Gould III y Mario Jurek de la Universidad de Princeton. Las mediciones de esa estructura dieron una longitud de 1.370 millones de años luz, aproximadamente 420 megaparsec. La Gran Muralla Sloan es cerca de 3 veces mayor que la Gran Muralla de Geller y Huchra, que era la que se consideraba la más grande hace algunos años. Podríamos decir entonces que esta es o podría ser la estructura extragaláctica más grande reconocida hasta el momento. Pero ¿qué ha pasado con los astrónomos? Mientras más mejoran la tecnología, pueden ver más y más y más allá. Pareciera que no tiene un límite. Estamos hablando realmente de cosas y estructuras cósmicas realmente maravillosas y grandes. Encuentran una y luego aparece otra y sustituyen tamaño a la anterior. ¿Dónde estamos al fin? Sería la gran pregunta. Bueno, se utilizan técnicas como el zooming o el Teide HPC, que es un superordenador, escuchen esto, que para poder modelar y llegar a estas estructuras, ese supercomputador necesita trabajar 2 semanas. Utiliza 128 CPU, 43,000 horas de cálculo para poder tener un modelo y poder darnos una imagen como la que tenemos acá. Y repito, ya escapa, no la podemos ver, sino que únicamente la podemos recrear en un modelo de computadora. Cuando yo veo esto, entiendo mejor
lo que dice Isaías capítulo 40 y versículo 22. Él está sentado sobre el orbe terrestre, cuyos habitantes son como saltamontes. Él expande los cielos como un tul y los ha desplegado como una tienda que se habita. Para la Biblia no es extraño saber que el universo se extiende. Para el concepto cristiano no es extraño saber que definitivamente sí hay distancias, pero no de dioses, sino distancias de Dios, porque al final de cuentas tenemos un universo tamaño Dios. Muchas gracias. Damos muchas gracias al hermano Rakankov por esta conferencia magistral. Realmente fue una conferencia importantísima que nos hace ver la magnitud del Dios creador. Y el título, Un universo tamaño Dios, es muy adecuado, hermano Rakankov, para su conferencia tan llena de información, tan instructiva. Muchas gracias por ello. Déjenme agradecer al pastor Daniel Muñoz y a los muchachos de este grupo donde estoy ahorita. Ellos son un grupo de influencia aquí en la Ciudad de México. Ellos me permitieron la mejor localidad que tienen aquí en su espacio para transmitir el programa. Así que, pastor Muñoz y equipo, muchas gracias por esa consideración que tuvieron para proveernos un buen lugar para transmitir este programa semanal. Quiero recordarle a nuestro estimado público la conferencia del próximo sábado. Como cada sábado tendremos una interesante conferencia también el próximo sábado. Tendremos al maestro Adolfo Montalvo, es un biólogo. Las pruebas moleculares en la cosmovisión evolucionista. No se pueden perder esta conferencia. Los invitamos para que hagan planes de acompañarnos para, como digo siempre, seguir aprendiendo sobre estos temas tan interesantes de la intersección entre la ciencia y la fe. Déjenme también comunicarles al público que estamos trabajando ya en la elaboración de la 5ª temporada de este programa. La 4ª temporada en la que estamos ahorita terminará el sábado 10 de diciembre. Tenemos una gran ponencia también con una gran investigadora de Alemania, una ponencia sobre genética nos va a dar, va a ser la última de la 4ª temporada, pero la 5ª temporada la estaremos iniciando con el favor de Dios el próximo mes de enero, así que también prepárense para ella. Y también les comunicamos que estamos trabajando en la organización del 7º Congreso sobre Creación Bíblica y Diseño Inteligente, aquí en la Universidad de Montemorelos. Es un evento anual también, y para el cual están muy invitados todos para acompañarnos. Creo que debemos dar el tiempo restante al público que tan amablemente nos ha seguido. Maestro Tennyson, ¿qué tenemos sobre el público? Pues mira, un saludo a cada uno de los que están acompañándonos. Es un buen público, sí, realmente nos da mucha alegría de tenerlos a todos aquí. Y ya temprano aquí hubo un fenómeno, ¿no? Siempre tenemos a Alan Chablé, que se conecta el primero a saludar. Alan, alguien te ganó hoy. Y estoy hablando... Estoy hablando de Valde Zúñiga. Valde Zúñiga fue el primero que saludó al público y a nosotros del programa. Gracias, Valde, porque estás aquí con nosotros y nos saluda desde Cuautla, Morelos. Claro, y enseguida entró aquí Alan Chablé, fue el segundo. Y qué bueno, Alan, que está con nosotros. Hizo pequeño, jugando un poquito contigo aquí. Nadie está compitiendo para ser el primero, pero fue algo interesante que sucedió hoy. Pues eso, y tenemos más saludos, doctor Luciano. Sí, tenemos a Elvira Velázquez, que nos saluda desde la Ciudad de México. Feliz sábado para todos. Enseguida tenemos a Abigail, desde Chile nos está viendo Abigail. Feliz sábado, me encanta su programa, me hacen mucha compañía en casa. Qué bueno. Abigail, compañía y conocimiento. Que Dios te bendiga mucho. Y le pediremos a Abigail que invite a su familia, a sus amigos, para que
también se conecten cada semana al programa. Tenemos a Elena Cholfi, que nos habla de Tucumán, Argentina. Delicia del sábado, grandes conocimientos. Dios bendiga su programa desde Tucumán, Argentina. Bienvenida, hermana, gracias por seguirnos. Y la invitamos también para que haga conocimiento del programa a su familia, a sus amigos. Tenemos aquí bien representado el Cono Sur. Ok, y también de Chile, otra persona, nuestro amigo Claudio Olave. Nos estás viendo ahí desde Chile, más gente de Chile. Sí, Claudio Olave ya me mandó las ponencias que nos va a dar, son 2 ponencias. Él es experto en dar talleres para niños sobre astronomía. Así que sin duda tendremos una gran conferencia también, 2 conferencias muy interesantes con el doctor Olave en la próxima temporada. Tenemos a Marcela Bastias Molina, también de Chile. Un gran saludo desde Concepción, Chile. Abrazos, amigo Ángel. Me imagino que lo conoce, hermano Rakankov. Sí, un saludo ahí a Marcelo Bastías, con quien estuvimos en Wyoming en el Dino Dig. Un abrazo para él. Muy bien. Ok, nos habla desde Hermosillo, Sonora, Yisuri Gisban Orona. Ya nos acompaña, ya te conocemos, ¿no? Yisuri, muy bien, qué bueno que estás con nosotros aquí. Y la hermana Andrómeda Elizondo también nos acompaña cada sábado. Y me fijé inmediatamente que en cuanto el hermano Rakankov se puso a hablar de Andrómeda, la hermana Andrómeda Elizondo dijo, esa es mi tocaria, ¿sí? Le dije, está muy atenta a la presentación y qué bueno. Bienvenida, hermana, nos da mucho gusto tenerle cada sábado con nosotros. Ok, y ya viene una primera pregunta aquí. ¿Es cierto que estamos siendo arrastrados por un agujero negro? Pregunta Saraí Márquez Morales. Ingeniero, ¿qué nos dice? Bueno, de hecho, tenemos que entender que todo en el universo está en constante movimiento. Ahora, aquí hay un detalle interesante, y es que el hecho de que nosotros no percibamos ese movimiento no significa que no haya un movimiento. Yo me imagino que en algunos momentos, cuando en la Biblia se mencionaba es que él expande el movimiento, el universo, eso en algún momento parecía algo ilógico, ¿no? Y decían, ¿y cómo es que se expande? Si, o sea, ¿se estira o cómo ocurre? Nosotros sabemos, gracias a Edwin Hubble, que estableció lo que se conoce como el principio Hubble, que todas las galaxias se van alejando de nosotros, pero cuanto más lejos están, más rápidamente lo están haciendo. Y obviamente, recordémonos que todavía hay grandes principios que rigen el universo y que obviamente el tema de los agujeros negros, las supernovas, son temas que se están analizando, que se siguen investigando, que se siguen estudiando, pero evidentemente sí hay movimiento constante. Las galaxias se separan unas de otras, se mueven, pero mientras se mueven, se expanden. ¿Y eso qué significa? Que el universo parece que en algún momento está creciendo. Pero tenemos que entender algo también. Cuando a veces nosotros entendemos, si esto lo hubiésemos analizado hace 20 años, hubiésemos llegado a decir, bueno, la Vía Láctea es lo máximo que hay. Pero nos damos cuenta que hay más y más y más detrás de ello. El tema de la energía oscura, de la materia oscura, nos dice también que hay una fuerza que no podemos ver y por eso se llama energía oscura y que mucho de eso tiene funciones con la energía y la energía obviamente hay un principio que en astronomía dice que una estrella para poder seguir viviendo llega un momento en el que se tiene que desintegrar a ella misma y entonces ahora produce más vida y entonces ahí vemos los agujeros negros, pero no podríamos decir que hay uno solo que es el que está haciendo que todo se mueva. Es realmente una cantidad inmensa de situaciones que se dan en el universo que hacen que podamos entender que esto se está moviendo constantemente. Gracias, Óscar Everardo. Tiene un comentario muy breve, pero muy significativo. ¡Qué temazo ese! Supongo que, Óscar, estás en Montemorelos. Gracias por tu observación.
Concordamos plenamente, totalmente con este comentario. Realmente un tema muy profundo y grandioso, increíble. Alan Charlet aquí ya viene. Lo más lejano que he visto en un mapa del universo visible remarca un límite de 13.7. Claro, él comentó eso ya un poco en el inicio de la presentación. Durante la ponencia ya entendimos un poco más, pero aquí está su comentario. Remarca un límite de 3.7 billones de años luz por algo llamado radiación de fondo de microondas, así es. Pues ahí seguida, en realidad, ¿cómo se hizo el cálculo y si en realidad ese es el límite? Bueno, recordémonos que dijimos que hoy se utilizan muchos modelos computacionales y que depende mucho del sistema computacional que se esté utilizando. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que nos cuenta cómo se hacía y, por ejemplo, nosotros sabemos que hubo un inicio en el cual todos los cálculos se tenían que hacer a mano, ¿no? Y entonces era mucho más complicado porque teníamos que tener mucha información, tablas por llegar. Luego vino la computadora, eso se sustituyó. Pero lo interesante es que mientras más parámetros les pongamos a esos computadores y tengan mayor capacidad esos computadores de procesar información, pues vamos obteniendo datos todavía mayores. Y eso es lo que pareciera como que no tiene un límite. Hoy sabemos que la distancia más grande es esta, pero mañana tenemos un equipo más potente y vamos a ir viendo que es mayor. Entonces, en realidad, el límite lo va a dar el sistema de computadoras que tenemos para procesar esos datos. No sabemos realmente hasta qué punto vamos a llegar, porque un detalle importante, si ustedes han visto, se ha vuelto muy, muy común ver esas imágenes de, por ejemplo, cómo el James Webb ahora está trasladando fotografías de, por ejemplo, puntos importantes que teníamos información con los telescopios espaciales anteriores. Y ahora notamos que podemos sacar mayor información porque la definición es mejor. Y ahí podemos sacar distancias, podemos manejar temperatura. Y obviamente eso significa que van a tener que ponérsele otros parámetros a esos computadores y obviamente van a haber datos diferentes. Entonces. América Susunaga. Saludos desde Aguascalientes. Es en México también, ¿verdad? Sí. Muy bien, aquí tenemos de Raúl González, saludos y bendiciones a todos desde la Ciudad de México. Y pregunta, ¿qué opinan de la cuarta dimensión, también conocida como multiuniverso? Este es un tema muy interesante y que lamentablemente se le ha dado especialmente en películas, en todo este tema de Hollywood, se le ha dado un sentido totalmente de ficción, ¿verdad? A lo que en realidad nosotros podemos hablar. Pero si entendemos que el multiverso es un término que los científicos usan para describir la idea de que más allá del universo observable también pueden existir otros universos. O sea, lo que está diciendo que es una idea, no tenemos una manera correcta de decir esto es así, pero lo que sí sabemos es de que todavía hay cosas que nosotros no conocemos y que pueden haber. Hace algunos años, repetimos, los supercúmulos eran lo máximo, pero estamos hablando de murallas. Eso era algo impensable hace algún tiempo y puede ser que más adelante podamos hablar de otros sistemas, otros componentes que tenga el universo. Y bueno, yo quiero creer que hay, porque la Biblia dice que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, que son las que Dios tiene preparados para nosotros. Muy bien, hermano, gracias. Ya hice el comentario de Andrómeda Elizondo, así que voy a tomar en cuenta a Nayeli Torres Verdugo. Feliz sábado desde Obregón, Sonora. Obregón, Sonora es mi tierra, así que gracias Nayeli por tus saludos. Ahí es mi querida tierra en Sonora. Ya, y enseguida
Yanorava, sí, nos saluda desde Colima, México, y tiene otra pregunta. ¿Cómo sabe que el Sol tarda 226 millones de años en dar una vuelta completa a nuestra galaxia? ¿Cómo los científicos encontraron estos datos? Esta es una muy buena pregunta porque todo esto se vuelve en realidad una proyección, ¿sí? En matemática es muy sencillo hacer proyecciones a través de métodos de iteración. Entonces, a través de fórmulas y de modelación matemática se puede llegar, porque obviamente no podríamos decirlo, esto es por experiencia, porque no han pasado 226 millones de años como para que podamos tener un dato, pero sí se hace una proyección, se plotean valores y eso permite que se puedan hacer cálculos, pero que como ha avanzado mucho la situación de modelación matemática, nos permiten tener la certeza de que ese es un dato muy cercano a la realidad. Gracias. Tenemos acá a Nelson Aníbal Aguilar Carreto. Saluda desde Quetzaltenango, Guatemala. Bienvenido, Nelson. Ajá. Muy bien. Y Mario Guevara enseguida. ¿Y qué clase de efectos causa esta materia? Creo que estaba hablando la pregunta en un momento de la prestación. La materia oscura. Sí, ok. Bueno, lo que sabemos es que la materia oscura mantiene unidas o cohesionadas a las estrellas de las galaxias. Y en cada galaxia hay una gran cantidad de materia, cada una en diferente cantidad, pero que esa materia es la que permite que todos los sistemas funcionen bien y funcionen en una manera organizada. Vale la pena mencionar que en realidad esta materia no permite, es transparente, no refleja la luz, o sea, en realidad si por color sería, tendría que ser la materia transparente, pero se le llama oscura más porque hay cosas de ella que todavía no se conocen y que por ahí hay mucha investigación que hacer, y yo siempre le digo a los jóvenes, qué bueno que hay cosas que no se saben todavía, porque significa que hay muchos temas de estudio todavía para aquellos que están estudiando ahora, ¿no? Y que el mundo los está esperando. Necesitamos más científicos cada vez y cristianos mejor, ¿verdad? Sí, hermano, gracias. Fred Córdoba Guade dice, en una ocasión vi un documental donde mencionaron que las galaxias se alejan. ¿Es cierto esto? Y si es así, ¿de qué o de dónde se alejan? A propósito, déjenme mencionar simplemente que también Fred Córdoba Guade se une muy frecuentemente con nosotros. Sí, recuerdo que siempre vemos su nombre, así que Fred, gracias por seguirnos también cada sábado. ¿Cuál es su respuesta, hermano, para la pregunta? Bueno, tenemos que recordar también que no podemos decir que la Tierra es el centro del universo, porque ya hemos visto que son realmente cantidades o detalles, unidades muy, muy grandes. Pero habría que hacerse la pregunta, ¿se alejan de quién o de qué? Entonces lo que podemos establecer es que las galaxias se van separando, se van alejando, se van expandiendo debido a lo que decíamos hace un momento de que hay energía y de que hay constante movimiento. Entonces, hay fuerzas que están interactuando entre ellas. Algunas fuerzas pareciera que llaman hacia el centro y otras que están empujando de tal manera que buscan como que estas galaxias se desintegraran. Pero en esa lucha de ambas fuerzas, lo que logran es un equilibrio y eso permite la expansión. Así que se alejan unas de otras por acción de la propia energía y por las fuerzas que las están controlando. Ok, mira, el tiempo va pasando y las preguntas y comentarios también van expandiéndose aquí y me parece que no va a haber tiempo para todos, ¿no? Vamos aquí avanzando un poquito más. Lidia Cristina González Oliveros nos saluda desde Culiacán, en Sinaloa. Mi hermana. Amiga. Bueno, seguimos. María Lizardo. Bueno, ha tenido un comentario ahí. Pasamos a Adiel Preguado.
Saludos desde Perú. Bienvenido a bienvenido al programa. Ok. Enseguida, Sandra Luz Hernández, desde Chiapas, en México. Gracias, Sandra. Luego Rubén Rodríguez comenta, sorprende la inmensidad infinita del universo. Así es, a todos nos sorprende. Ok. Sandra Luz Hernández dice amén. Dice Nora García López, con todo eso, simplemente estamos perdidos en el espacio. ¿Algún comentario sobre esto, hermano Racankov? Yo diría que en medio de todo, no estamos perdidos. En medio de la inmensidad, y yo quisiera, tal vez vale la pena hacer esta mención ahora, creo que lo olvidé hacer en la presentación en algún momento, pero cuando yo miro la magnitud del universo y encuentro que Dios tiene un propósito para mí, wow, eso es, o sea, y que Dios llama a cada estrella por su nombre, que hay una discusión ahí, se está hablando de las estrellas que podríamos hablar, que si es exactamente de ese ente celeste, o sea que Dios sabe cómo se llama cada una, y dijimos que eran miles de millones. Entonces, yo lo que concluyo es que Dios es un supercomputador que nunca vamos a poder, o sea, no tiene límite tampoco. Y yo siempre digo algo, el creador de algo grande tiene que ser más grande. Si usted quiere construir una casa, se la confía probablemente a un maestro, albañil o algo. Pero si usted quiere hacer un rascacielos, tiene que buscar al mejor arquitecto y mejor ingeniero de todos. Yo concluyo y saco de que un universo tan grande, un universo tamaño Dios, solo pudo haber salido de una mente de Dios y que tiene un propósito para nosotros. Wow, eso para mí me hace feliz esta tarde. Es cierto, una mente superior a todo eso, ¿no? Increíble, impresionante todo. Son reflexiones que nos sacan aquí de lo pequeño que somos y lo grande que es Dios y su inmenso amor hacia nosotros, ¿no? Hay un canto, no recuerdo quién lo canta, pero dice que ese Dios tan grande, que hizo un universo tan grande, puede caber en un corazón tan pequeño como el mío. Wow, eso es impresionante. Muy bien. Pues el horario aquí, ya estamos, nos están apretando, ¿no? Patricia Martínez, un saludo desde Meca. ¿Ah? Vamos a mencionar nomás los nombres, Tennyson, ya. Vamos a mencionar los nombres y lo que dicen. Si hay preguntas, vamos simplemente a mencionar las preguntas, pero ya no vamos a pedir la respuesta para poder avanzar. ¿Está bien? Juan. Ya, vamos mencionando algunos comentarios aquí nada más. Juan, buen tema, linda ponencia. Muchas gracias y feliz sábado desde Chile. Ok, Dori Gómez, saludos. César Hood, saludos desde la capital de Corrientes, Argentina. Tere G, como siempre, está con nosotros. Muy bien. Rubén Rodríguez, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ok, Mike Ruiz, desde Toluca, México. Rubén Rodríguez, gracias Rubén por tus saludos. Gracias a Dios sobre todo por este proyecto. Elizabeth Mendoza nos también saluda y hace un comentario. Josefina Magaña, impresionante la grandeza de nuestro Dios. Y la exposición del tema. De nuevo, gracias por la respuesta. Muy bien. Elizabeth Mendoza también es un comentario interesante. Luego. Rosario Pelayo. Elizabeth Mendoza hace un comentario científico también. Y Eduardo Arias Reyes. Muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron participando del programa de hoy. Hermano Racankov, ¿algún comentario final para el público? El último comentario decía algo que me dejó impresionado. Dice, y pensar que Dios puede hacernos ir y viajar y conocer todos esos grandes y poder verlo. Imagínense ver esto, pero en tiempo real, en el lugar, y poder verlo desde otro punto. Yo creo que hay otra razón más para ser fiel y que vale la pena la vida en este mundo. Muy bien. Pues, estimado público, gracias a Dios hemos tenido otra conferencia más de su programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Nos queda más que invitarlos nuevamente para el próximo sábado y desearles que pasen una feliz semana y que estas conferencias contribuyan a fortalecer nuestra fe en el gran Dios que tenemos. Que Dios bendiga a todos.